Y mientras tanto, pasamos de España a Chile, al estudio de Radio La Clave, y estamos con nuestro primer entrevistado del día de hoy en Clave Morse, con don Fernando Orihuela, socio, líder de auditoría de PwC Chile, que nos va a contar un estudio de confianza, el estudio de confianza 2025, que sacó esta Big Four, que nos habla un poquito también de cómo está este tema en Chile. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Daniel, buen día, gracias por la invitación. Buen día, gracias a ti por acompañarnos aquí en Clave Morse. A ver, primero, Fernando, hablan un poquito de este estudio, Confianza 2025, antes de los primeros hallazgos o las conclusiones más importantes. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es la metodología? Perfecto. Bueno, este es el segundo año que hacemos el estudio, Daniel. Es un estudio que nace en los Estados Unidos en el año 2021. Y realizamos en conjunto con la Universidad Diego Portales y con la colaboración de la H, de la Asociación Chilena también. Ya. Y la particularidad que tiene es que mira no confianza económica, sino la confianza en las organizaciones, en las empresas. Uh-huh. ¿Sí? Y para hacerlo, entrevistamos a más de 4.400 personas en 3 grupos distintos. Entrevistamos, por un lado, directores y gerentes. Ya. A los clientes o consumidores y también a los colaboradores, ¿sí? Entonces tiene la gracia de que ve las miradas de estos 3 grupos y cruza la visión de confianza de estos 3 grupos en las empresas. Y bueno, después abonda un poco en cuáles son las causas, qué construye confianza, por qué no, tiene una visión por industria también. Y bueno, es un aporte a algo que creo que es bien importante en cualquier sociedad, ¿no? Que es el tema de la confianza. ¿Abarca las empresas en las que los consultados son parte o las empresas en general? En general, y de hecho tenemos todas las industrias representadas, y bueno, hay un set de preguntas que va dirigido a cada uno, ¿no? Porque obviamente los intereses son diferentes, entonces hay un set de preguntas para los directores, otro para los empleados y el tercero para los consumidores. Ya, y por último, en cuanto a la metodología, ¿cuándo fue realizada esta encuesta para ver también dentro de qué contingencia se preguntó a la gente, digamos, porque digamos, en los últimos meses hemos estado con contingencia a todo aspecto, digamos. Sí, tal cual. Ese es un muy buen punto. Mira, esto se realizó el trabajo de campo entre enero y febrero, hasta el 15 de febrero, de hecho. Ya. Por lo tanto... No alcanzó a agarrar el apagón. No llegó a agarrar el apagón, tal cual. Y en todo caso es gracioso porque una de las industrias que aparece ahí alto es justamente el tema de utilities. Lo hacen 10 días después y aparece abajo. Yo creo que sí. De hecho, uno de los comentarios que hemos tenido en el lanzamiento que hicimos hace poco es, bueno, nos gustaría ver una medición continua, ¿verdad? Porque claro, cada evento cambia un poquito esto. Nosotros lo estamos haciendo anualmente y bueno, estamos pensando con el UDP tener un monitoreo de redes sociales también, como para tener puntos un poco más continuos en la información. Súper, ya, vámonos entonces a primero los principales hallazgos y de ahí nos vamos tratando de desglosar o viendo por industria. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la confianza empresarial, ¿no es cierto? Así es. De los chilenos. Correcto. Mira, el primer gran hallazgo y un poco el corazón de todo el estudio es que más del 80% de los directores, colaboradores y consumidores, los 3 grupos, establece que las organizaciones tienen el rol y la responsabilidad de generar confianza en la sociedad. Uh-huh. Entonces creo que eso, para cualquiera que está en el mundo de la empresa, todos los que estamos de alguna manera en la cadena, es un mensaje bien importante, que creo que lo tenemos presente, pero es un recordatorio bien importante de que, querramos o no, la gente pone esa responsabilidad en las organizaciones. Increíblemente va aparejado también de un hallazgo un poquito curioso, que es que menos del 30% de las organizaciones mide confianza. O sea, ¿la mide internamente o la mide hacia los consumidores o en los 3 grupos? En los 3 grupos, o sea, en definitiva, cuando uno le hace la pregunta a los directores y gerentes, ¿usted cree que es relevante que las organizaciones generen confianza en la sociedad? Más del 80% dicen sí. Ya. Cuando le preguntamos, bueno, ¿mide confianza? ¿Tiene algún mecanismo formal para medir cómo su organización genera confianza en los distintos grupos, consumidores y colaboradores? Y bueno, y solo un 26% de ellos dice tener un mecanismo formal. Entonces, ¿cuál es el tema aquí, Daniel? Que
todas las empresas creo que miden clima, sí, claro. Miden NPS en términos de sus clientes, ¿verdad? Si son o no promotores de los servicios, pero en concreto, cómo lo hacen en la generación de confianza, parece ser que un grupo minoritario lo hace. Entonces, pero es bien curioso esa brecha, porque sí, obviamente si le preguntan a un directivo si le interesa la confianza, va a decir que sí, la mayoría, digamos, bastante de perogrullo, pero que no la estén midiendo de alguna forma, o que la mida un grupo minoritario, es bastante curioso. Pero eso no tiene que ver también con la reputación corporativa, con un poco con temas de marketing, claro. o la confianza es una medición diferente. Todo se mezcla, ¿no? Porque en definitiva, claro, en construir confianza en el largo plazo es construir reputación también. Entonces, yo creo que hay mediciones indirectas sin duda, ¿sí? O sea, en definitiva, como te decía recién, tú mides clima en las organizaciones todos los años, y eso creo que lo hacemos más o menos todos. Uno mide también la satisfacción de sus clientes y consumidores, creo que también lo hacemos más o menos todos, pero en concreto, cómo la compañía impacta en temas que son un poquito más generales en la sociedad, cómo la compañía agrega valor, cómo los clientes se sienten en torno a eso. Creo que ahí es donde hay espacio de mejora, y esto está facilitando también conversaciones entre directorio y management, ¿no? de cómo abordar esto. Entonces, tú me preguntabas por los principales resultados. Ese es el primero, y creo que es un tema súper central, de nuevo, como recordatorio, porque creo que todos lo tenemos en la cabeza los que estamos en esto. Lo segundo es lo que nosotros denominamos brecha de confianza, que básicamente tiene que ver con la pregunta de, primero hacia los directores y gerentes de, ¿usted cree que sus clientes confían en su organización? De nuevo, más del 80% de ellos dice, sí, yo creo que sí. Claro, y ahora preguntémosle a los clientes. ¿Ah? Ahí va, entonces vamos y le preguntamos a los clientes, y la verdad que los clientes dicen solo un 32% decir que confían en la organización. Entonces, ahí, claro, hay una brecha de 50 puntos casi en la percepción de confianza. Cuando hablamos de clientes, perdón que te interrumpa, sí. ¿Hablamos de consumidores en general o clientes de esas empresas? No, hablamos de consumidores en general. Ciudadanos. De hecho, la pregunta es, ¿confía usted en la empresa? ¿Sí? Entonces, es una pregunta abierta. Suponiendo que esos ciudadanos o personas son clientes de la empresa. Exactamente, y como te decía, son grupos separados, ¿verdad? Por un lado consumidores, por otro lado empleados, que ahí sí, obviamente a los colaboradores le preguntamos en relación a su relación con la empresa en concreto. Y con los colaboradores pasa un poco lo mismo. La brecha es más pequeña, en el caso de los clientes desde un 50%, en el caso de los colaboradores baja al 36%, pero no deja de ser llamativo. Entonces, de nuevo, parece haber una brecha grande entre la percepción de los que estamos en puestos de gerenciales, digamos, claro. y los clientes y los trabajadores. O sea, los colaboradores tienen un 36% confían en las empresas, y los consumidores o ciudadanos, clientes, un 30%, sí, más o menos. Mira, en concreto los números son, los colaboradores confían en un 48%. Perdón. Ahí está, ¿sí? Y los clientes en un 32%. Ya, perfecto. Y directores y C-level arriba del 80%. Pero obvio, claro, es bastante lógico. Uno siempre cree que la pega la hace bien. Sí. Ahora, llama la atención que los colaboradores sea menos de la mitad. O sea, hay un trabajo me imagino, de comunicación interna también, o de alguna forma que hay que hacer dentro de la empresa, sí, ¿no? Sí. Mira, yo creo que aquí hay un primer tema que hay que reconocer. Una cosa es la encuesta o la pregunta hecha por la empresa a su colaborador. Otra cosa es este tipo de estudios, que son estudios más generales, Daniel, donde en definitiva el vínculo con la empresa no existe, porque está preguntando un tercero y una pregunta más bien general. Entonces yo creo que hay algo de eso. Y creo que también como sociedad los latinos somos más desconfiados, ¿no? En general. Claro. Incluso uno ve cómo operan las sociedades, y creo que es así. Ahora, las respuestas son diferentes por industria también, y yo creo que eso es algo también importante como hallazgo del estudio. Si tú ves la confianza, o sea, la industria de la minería, por ejemplo, es la que tiene mayor confianza en promedio de los colaboradores, ¿sí? Y es también la que muestra una menor brecha entre directivos y colaboradores.
Entonces creo que eso es interesante. Y consistentemente, fíjate que cuando le preguntamos a los clientes, también minería resultó ser en la que más se confía. Entonces yo creo que ahí también hay hallazgos interesantes. Bueno, en las empresas públicas son las que aparecen con menor confianza. Las empresas públicas también están incorporadas. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las que menos menos confianza tienen? Las empresas públicas por lejos, administración pública es la que figura al final de la tabla. Pero ¿ustedes toman a las empresas públicas como industria también? Claro, porque cuando hablamos de sectores... Codelco es minería también. No, seguro, sí, claro, exacto, eso está mapeado. Entonces, hablamos en realidad de administración pública, entonces allí, como te decía, esos son los que presentan un menor nivel de confianza. Y sector financiero, que normalmente no también está un poco en la palestra por la complejidad de los productos. Fíjate que a nivel de los clientes y consumidores está por debajo de la mitad de la tabla, digamos. Pero cuando le hacemos la misma pregunta a los colaboradores, trepa al segundo lugar. Entonces es claro que hay un tema de entendimiento también de qué es lo que hacen, de cuál es el aporte, de cuáles son los productos. Entonces ahí hay, como te decía, hallazgos importantes. ¿Cómo le fue al retail? Mira, retail, fíjate que es uno de los que presenta mayor brecha. Entonces, cuando miramos la brecha entre directivos y clientes, justamente retail, industria y comercio son de los que presentan mayor brecha. Y bueno, ahí evidentemente hay temas de explicar mejor lo que hacemos y que evidentemente hay que ahondar. Otro de los temas interesantes, tal vez relacionado con lo que preguntabas, Daniel, del retail, es un poco, bueno, qué es lo que genera, ¿no? Qué es lo que genera confianza y qué es lo que destruye confianza. Entonces, eso también es parte del estudio. Y fíjate que una de las preguntas que se le hacía a los más de 4.000 entrevistados, como te decía al inicio, es si habían tenido algún evento que haya afectado su confianza de manera negativa en los últimos 12 meses. Y eso también nos llamó la atención porque en los dos grupos tenemos más de un 50% de ellos que dicen, tanto colaboradores como clientes, ¿no? Colaboradores también. Uno tendería a pensar que está más por el lado de los consumidores. Sí. Mira, consumidores están en el orden de 58% de ellos y colaboradores 50,4%. Entonces, en ambos casos tenemos un grupo importante de gente que dice, en un periodo relativamente corto, ¿no?, que es el año, haber tenido un evento que dañó, que afectó negativamente la confianza. Entonces le preguntamos, bueno, ¿cuál fue ese evento? ¿Sí? Y fíjate que en el caso de los consumidores o clientes, hay un 80% de ellos que dice que las razones por las cuales perdieron confianza en una compañía X tienen que ver con temas bien básicos en realidad. Calidad de los productos o servicios que reciben. Claro, o sea, como consumidor, digamos. Exactamente. Yendo un poco a los temas, ¿no?, más del menudeo de retail, a los temas de postventa. ¿No? Hay mucha crítica de cómo se maneja la postventa o la garantía o la complejidad de llegar a obtener alguna respuesta. Y el tercer tema, temas de cobros, ¿no? de cobros indebidos. Entonces, un 80% de ellos dice, bueno, mira, mi evento que dañó confianza tiene que ver con esto, que son temas bien centrales a la confianza, porque bueno, es el corazón de lo que hace una empresa, ¿no? O sea, una empresa está para eso. Claro. Fernando, si tomamos en cuenta los principales resultados y lo comparamos con el estudio anterior, que creo que es bueno saber la evolución, ¿se presenta más o menos similar? ¿Hay una evolución, una involución? ¿Cómo podríamos mirarlo así? Mira, para poner un poco el comparativo, no creo que es muy buena la pregunta. Hay dos parámetros, como te decía. Una es el del año pasado, que la verdad las brechas se mantienen. O sea, en definitiva, el año pasado también llegamos a la conclusión de que había una brecha de confianza importante en ambos grupos, con lo cual los resultados son consistentes. Y lo otro, Daniel, es que la brecha en particular de los consumidores es bastante parecida a la de Estados Unidos. Yo te decía que aquí, en este caso, la brecha de confianza es del 50%, en Estados Unidos es del 60%, donde parece más elevada es en el caso de los colaboradores, donde, bueno, aquí tenemos 36 puntos, ¿verdad?, de brecha
y en Estados Unidos está en torno al 16%. Entonces, al 16%, sí, es bastante la diferencia. Sí. Ya, y Fernando, independientemente de los resultados del estudio, me gustaría preguntarte un poco, y más allá del estudio, y entender cómo las empresas deberían tomar la percepción que tienen de ellos los consumidores y los colaboradores. No me voy a ir a los C-level, ni a los directivos, ni a los principales cargos, porque es bastante lógico, digamos. Pero ¿cómo deberían tomar estos resultados de confianza? ¿Cómo les afecta y cómo tratar de mejorarlos también? Totalmente. Bueno, aquí hay mucho de gestión que hay que bajarlo, ¿verdad? Estos son resultados generales que cuando uno los quiere aplicar tiene que bajarlos a gestión y algo que sea accionable. Claro. Pero ¿cuál es el punto aquí, Daniel? Que cuando tú le preguntas a los consumidores, bueno, ok, tuviste un problema de confianza, ¿qué hiciste? 81% de ellos te dice que dejó de comprar ese producto. Que dejó de comprar en esa empresa. Ahí voy, en el fondo, claro. ¿Cómo resolver que finalmente te puede doler el bolsillo, digamos? Claro, entonces hay un primer mensaje que tal vez no sea el más importante, ¿no? Pero es el más directo e inmediato, que es que esto afecta a las decisiones económicas de compra, ¿sí? Entonces, ahí hay una primera gran razón por la cual hacerse cargo de esto. Y hay otra tal vez más grande y más importante, Daniel, que tiene que ver con la sostenibilidad de una empresa hacia adelante. Claro. O sea, en definitiva, en el largo plazo, mirado en el largo plazo, por supuesto que una empresa se preocupa de generar confianza porque eso, como tú decías al inicio, está ligado a cosas muy importantes, como por ejemplo la reputación de esa compañía. Entonces creo que hay razones muy de fondo para eso. Y mira, déjame llevarte a otro tema que creo que es central, que tiene que ver con tu pregunta, que es, les preguntamos también si era importante para ellos, en estos tres grupos, que una compañía tomara una posición pública sobre un asunto que tiene una implicancia nacional relevante. Claro. ¿Sí? Como tomar una voz pública. Ya, perfecto. Tanto la empresa como algunos de sus ejecutivos, porque a veces pasa también eso. Tal cual. Y ahí un poco se mezclan las cosas, ¿no? La visión del ejecutivo, el posicionamiento de ese ejecutivo como tal y de la empresa. Entonces se le hizo la pregunta, y fíjate que mayoritariamente, y de nuevo estamos hablando de porcentajes tipo Pareto, más del 80%, dijo que sí, que era muy importante para ellos que las compañías tomaran una posición pública sobre un aspecto que tiene una implicancia nacional. Entonces, yo creo que ahí también se ve un cambio en la forma de hacer empresa, ¿no? En definitiva, si hay un asunto que tiene implicancias transversales en la sociedad, las compañías tienen que tener una voz. 60% de ellos, como te decía, 80% decía que tenían que tomar una posición. 60% dice tomar una posición cuando eso tiene algo que ver con lo que tú haces. Claro. Ejemplo inmediato, uno piensa automáticamente en AFPs o ISAPRES, ¿verdad? Estos temas grandes que estamos discutiendo y que es importante tener una voz pública y a nivel de la compañía también. Tremendos desafíos que tienen las empresas, súper importantes las últimas palabras de Fernando Orihuela, socio líder de auditoría de PwC Chile, porque las empresas también y sus líderes tienen que a veces opinar sobre ciertos temas y no solamente dejárselo a los gremios. Uh-huh. Y eso es algo que se hace poco en Chile. Pero bueno, dentro de lo que se permita o las políticas de la empresa, creo que es importante porque las empresas y sus ejecutivos, sus directores, sus CEOs son finalmente actores relevantes dentro de la sociedad. Así que, Fernando, muchas gracias por estar en Clave Morse y explicarnos los principales resultados de este estudio de confianza 2025. El próximo se realiza también en los primeros meses del 2026. Así es, tal cual. Ya, perfecto. Entonces, ahí seguramente... No, pero igual durante el año podemos venir para hablar de otras cosas, digamos. Pero obviamente vamos a invitarlo porque allá vamos a tener además 3 mediciones que nos permite ya generar una tendencia. Así que gracias por acompañarnos en Clave Morse. Gracias por la invitación, Daniel. Y a la vuelta de la tanda comercial viene nuestro bloque de sostenibilidad que hacemos junto a Sistema B y vamos a estar hablando de un tema que es bastante importante en todo lo que es la estructura medioambiental de las empresas, del país, del gobierno, que son esta taxonomía verde, ¿no es cierto? Que son que tiene que ver con un poco con los estándares de ESG en Chile. Así que quédense a través de la 92.9 FM, a través de nuestro canal de YouTube y regresamos en un par de minutos más.